Hola hermanos, hermanas, amigos, el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Es bueno poder una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor y como pastor quisiera en esta hora compartir una maravillosa palabra en la cual también nos desafía, nos anima y nos ayuda a entender también los propósitos de Dios en los tiempos que estamos viviendo. Y quiero en esta hora compartir con ustedes algo en la palabra del Señor y lleva como título la ciudad de refugio, ¿ya? O ciudades de refugio. Usted puede ver junto conmigo en esta hora que las ciudades de refugio, ¿ya? Tienen un gran significado también. El Señor le dio una orden muy específica al pueblo de Dios que ellos tenían que realizar. Y en Números capítulo 35, versículo 11, la palabra de Dios dice, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Amados hermanos, Dios en su palabra estableció 6 ciudades de refugio en el Antiguo Testamento. En el libro de Josué 20, del versículo 7 y 8, dice así la palabra del Señor. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, a Siquem en el monte de Efraín, y a Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y del otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Beser en el desierto, y en el llano de la tribu de Rubén, a Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y a Golán en Basán, de la tribu de Manasés. En estos textos, el Señor hace que el pueblo tenga 6 ciudades de refugio que Dios le envió a que hiciera su pueblo y establecieron en estos lugares. Y, amados hermanos, nosotros podemos darnos cuenta y ver cuál era el propósito de las ciudades de refugio. Tiene un propósito y una gran enseñanza también el hecho que el Señor le haya pedido a ellos que hicieran ciudades de refugio. Nos podemos dar cuenta para que se ampare allí el homicida que hubiere matado a alguno por accidente y no a sabiendas, que sirva de refugio contra él. Usted lo puede ver en Josué 20, versículo 2. Entonces nos damos cuenta aquí que el pecado por accidente o por error, ¿ya? Es importante tener muy en cuenta esto. Eran ciudades para personas que cometían pecado de muerte por accidente o por error. Mire, Deuteronomio, capítulo 19, versículos 4 y 5 dice, el homicida que puede refugiarse allí para salvar su vida es el que hiere a su prójimo sin querer, sin haberle tenido enemistad, como el que va con su prójimo al monte a cortar leña, y al hacer fuerza con su hacha para cortar algún leño, se escapa el hierro del mango y hiere de muerte a su compañero. Éste podrá huir a una de esas ciudades y quedar con vida, como dice la palabra del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, qué importante es esto, ¿ya? ¿Quiénes podían refugiarse y por qué motivos? Cuando el perseguido llegaba a la ciudad, era recibido por el sacerdote, dice la palabra del Señor, ¿ya? Pero antes de ser recibido por el sacerdote, nos podemos dar cuenta que quienes podían refugiarse en este lugar, los israelitas y extranjeros que vivían entre ellos, para que se refugie en ella el que hubiere herido a alguien por accidente, como dice Josué 29. Cuando el perseguido llegaba a la ciudad,
como decía anteriormente, era recibido por el sacerdote. Posteriormente se hacía un juicio. Te lo puede ver en Josué 20, número 35. Y en ese juicio habían testigos. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho del testigo morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Todo tenía también un orden. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, las ciudades de refugio no eran un santuario para los delincuentes. Si se comprobaba que eran culpables, debían de morir. Eso era muy claro en el Antiguo Testamento. Pero si hubiera alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantara contra él e hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de la ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. ¿Se da cuenta? Entonces, también esto tenía que ser muy bien elaborado, muy bien investigado. Pero también la palabra nos muestra en Deuteronomio 19, versículos 18 y 19, que también podían haber falsos testigos, y estos falsos testigos eran castigados. Dice la palabra, y los jueces inquirirían bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haré a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Ahora, mi hermano, mi hermana querida, el refugio debía permanecer, ¿no es cierto?, en esta ciudad. Pero esta persona que era el refugiado debía de permanecer en esa ciudad hasta que el sacerdote muriera. Si salía de allí antes que el sacerdote que estaba ahí y lo recibía, podía ser muerto o morir. Tenía que esperar que el sacerdote muriera, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posición, dice Números 35-28. Entonces, hermano, ¿por qué es interesante esto? Porque sea como sea, Dios hacía las cosas en orden y veía la inocencia de algunas personas que mataban por error, y de tal manera Dios elaboró estas ciudades de refugio para este tipo de personas, para que pudieran, ¿no es cierto?, vivir, porque Dios estaba con ellos también. Y estos refugios sin duda amparaban a estos hombres, a estas personas, y estaban ahí, estaban seguros, tenían su alimento, podían estar ahí quizás con Dios a través de un sacerdote, y podían vivir sana, tranquilamente, ¿cierto?, hasta que muriera el sacerdote y podían volver a sus tierras y el pueblo nada les podía hacer. Interesante, hermanos, amigos, esta maravillosa orden y estas ciudades de refugio, 6 ciudades que el Señor le envió al pueblo que hiciera para amparar al homicida por error muchas veces. Ahora, hermano, qué importante es poder también traer esta enseñanza y poder aplicarla en estos tiempos que estamos viviendo. Los tiempos de pandemia, en tiempos difíciles en la fe, difíciles para los matrimonios, difícil con los problemas, las adversidades que muchas veces enfrentamos como hijos, como personas, como familia. Si usted, amigo, quizás también está viviendo desamparos, situaciones muy difíciles, ha quedado solo, sola, quizás en este mundo, quiero decirle que estas ciudades de refugio simbolizan claramente para estos tiempos que Cristo es nuestro refugio. Y qué importante es esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque hoy día, amados amigos, amados hermanos, estas personas que se iban a refugiar a estas ciudades no tenían nada, quedaban solos, desamparados, quedaban muchas veces sin respaldo, sin visitación, sin poder ver a la familia, etcétera. Pero tenían un refugio, tenían donde sobrevivir, donde descansar,
tenían donde poder también respirar tranquilo. Yo quiero decirte que en este tiempo, como dije anteriormente, de lucha, de prueba, de situaciones difíciles, de dramas, de muerte, de sufrimiento, de muchas veces estar con amargura, con tristeza, yo te quiero decir, mi amado amigo, mi amado hermano, mi amado oyente, que hay un Cristo. Y ese Cristo, el Hijo de Dios, dice que Él es nuestro refugio. El salmista, en el Salmo 71:1, dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Qué preciosa es las promesas del Señor. David dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado. Qué importante, amado amigo, de poder entender la palabra del Señor. Y aún más, el mismo salmista en este mismo capítulo del Salmo 71, versículo 3, dice, sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Fíjese que David vivió situaciones donde también necesitaba un refugio, pero él declara estas palabras maravillosas y aún no solamente esto, sino también nos podemos dar cuenta que en la Escritura, en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice que Él es el camino a la ciudad de refugio. Jesús es el camino a la ciudad de refugio. Él dice, yo soy el camino. Pero también nos damos cuenta que el Señor Jesús nos dice en San Juan 14:9, Él es la puerta de la ciudad de refugio. Yo soy la puerta. Amados hermanos, hermanas, amigos, y aún en el libro de Hebreo encontramos que Él es el sumo sacerdote, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, el Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. Entonces nos podemos dar cuenta en esta hora que Cristo es nuestro refugio. Y sabe que Cristo ofrece su refugio para ti también, en lo que tú puedas estar viviendo. Hoy podemos ir a la ciudad de refugio. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Hermano, amigo, amado oyente, familiar, ¿dónde te refugias hoy? ¿Tienes un refugio? El Señor te está ofreciendo que puedas ser tu refugio. No hay mejor refugio de amor, de perdón, de paz, de seguridad, de bienestar, de tenerte en mantenimiento, que es el Señor Jesucristo, que te ofrece que vengas a Él como el refugio que Él es para aquellos que confían. ¿Sabe? Somos acusados muchas veces y perseguidos por Satanás, por el mundo, por los problemas, por las dificultades, muchas veces por el desamparo, por el abandono. Pero nos damos cuenta, amados amigos y hermanos, que también la Biblia nos ofrece en este tiempo, realmente nos habla que en el Antiguo Testamento el homicida debía permanecer en la ciudad, lejos de su hogar de origen, hasta la muerte del sacerdote o sumo sacerdote. ¿Sabe? Quiero decirle algo, tenemos una promesa que nos muestra esto de la muerte del sacerdote para volver al hogar, aquel hombre que era homicida. Nuestro Señor muy pronto dejará de ser sacerdote que está en el reino de los cielos intercediendo por nosotros. Entonces volverá como rey y podremos regresar a nuestro hogar de originalidad, nuestro hogar verdadero, nuestro hogar original. Aleluya. Es, ¿no es cierto?, lo que esperamos todos los cristianos, los que tenemos fe en el Señor. Pero en esta hora y en este momento podemos preguntarnos, ¿cuál es nuestro hogar original? Quizás tú puedes estar pensando, yo tengo una casa, yo tengo un refugio, tengo una casa en la playa, pero eso de nada sirve. La Biblia nos muestra que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo para poder volver a nuestro refugio, a nuestro verdadero hogar, donde está la verdadera paz, está la verdadera ciudad que es Cristo
Jesús. ¿Sabe, mi hermano, mi amigo, mi amado oyente? Las ciudades de refugio ilustran la protección de Cristo, al que era acusado y perseguido injustamente, y el castigo a quien realmente es culpable. Pero las ciudades de refugio ilustran de Cristo al que muchas veces, como usted, como yo, somos acusados. De esta manera se aseguraba justicia en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, para aquellos que estaban desamparados y que habían pecado por equivocación, dando muerte. Amado amigo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Desamparado? ¿Destruido? ¿Sin protección? ¿No sabes qué hacer con la vida? Mira al Señor Jesucristo. Es el refugio. Y en Él podemos tener protección. ¿Sabe? En Él podemos tener muchas cosas, como solo en las ciudades de refugio del Antiguo Testamento había protección. Hoy día, yo te quiero decir, solo en Cristo hay protección. Quiero decirte también que las ciudades de refugio eran para los israelitas y para los extranjeros que vivían con ellos. Dios no hace acepción de personas y cualquiera puede venir a Él como su refugio, como su protección. Una cosa más, las ciudades de refugio eran la única oportunidad que tenía el acusado. Cristo es nuestra única esperanza. No hay otra. No hay otra forma, amado amigo. Él es la única oportunidad que tenemos. Amado amigo, amado oyente, a veces vagamos, a veces vamos sin rumbo. Tienes que entender que Cristo es la seguridad, la protección, el que nos quiere ayudar. Pero hay algo más quizás que es importante destacar en esta hora de la mañana en la palabra del Señor. ¿Qué pasa con aquellos que realmente eran culpables? Pues estamos hablando que las ciudades de refugio eran solo para las personas inocentes que mataban por error, por equivocación, por un accidente. Pero ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento para aquellas personas que realmente eran culpables, que asesinaban, que habían testigos y que su sentencia era la muerte? No se olvide que el Antiguo Testamento era ojo por ojo, diente por diente. Tenía que morir. No había protección para aquellos que realmente eran culpables. Para ello, los culpables deberían de morir. Las ciudades de refugio eran solamente para los inocentes, pero en Jesús, escúchame bien, aleluya, los culpables, como tú, como yo, que nos sentimos culpables y que realmente hay testigos contra nosotros en nuestros errores, en nuestras muchas veces situaciones que vivimos. Pero te quiero decir que en Jesús los culpables tienen esperanza. En Jesús hay perdón, aleluya. En Jesús hay protección para aún el que está desechado, aún el que ha sido abandonado, aún el que su propia culpa ha podido heredar maldición, heredar realmente lo que se merece. Pero te quiero decir que en el Antiguo Testamento no había protección, no había esperanza, no había oportunidad. Pero hoy en Cristo, para todo aquello que hemos sido culpables, tenemos perdón, tenemos protección, tenemos el amor de Dios. ¿Sabe, mi amado amigo, mi amado oyente, hermano? En el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento se hacía expiación por los pecados involuntarios, es decir, por hierro, en Números 15, 24 al 29, como en la ciudad de refugio. Y a diferencia de las ciudades de refugio, se hacía expiación por los pecados deliberados, es decir, sabiendo que se estaba pecando, como dice Levítico 6 en adelante. Pero sabe, pero no había un sistema de sacrificio o de expiación para el pecado de mano alzada. No existía ningún sacrificio en el Antiguo Testamento que se pudiera ofrecer por el pecado de rebelión. Y sabe, mi hermano, más las personas que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio del pueblo,
por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, eternamente será cortado esa persona, su iniquidad caerá sobre ella, dice Números 15, 30 y 31. ¿Se da cuenta? Por eso es importante entender que en este tiempo, en Cristo, hasta los pecados de rebelión tienen perdón si hay un arrepentimiento sincero. Aún el pecado de que tú hayas asesinado a alguien, quizás físicamente, quizás has hecho un aborto, has hecho un asesinato. Quizás hoy pueden haber hermanos, hermanas que han asesinado espiritualmente a un hermano, a una familia entera y se han ido porque tú le dijiste, porque tú actuaste mal y mataste espiritualmente a uno de esos pequeños. Yo te quiero decir, mi amado hermano, amigo, mi amado oyente, pero en Cristo hasta los pecados de muerte, de rebelión, de asesinato y de todo lo que tú hayas hecho, tienen perdón si hay un arrepentimiento sincero. Pero quizás también en esta hora puede haber algún oyente, quizás que también su estilo de vida, quizás puedes tú vivir en pecado, quizás tú has hecho una violación, quizás has hecho cosas o a ti te ha pasado algo que te han violado, han abusado, sea hombre o mujer en tu vida. Quizás también tienes un estilo de vida, quizás hoy estás viviendo una desviación sexual, no lo sé, pero te quiero decir que el Señor Jesucristo como refugio en este tiempo, aún para aquellos que son desechados, que no tenían esperanza en el Antiguo Testamento, en el Señor, si hay un arrepentimiento sincero, Dios te perdona y pasa a ser tu refugio, tu ayudador, pasa a ser aquel que te da una nueva vida y te da una nueva dirección con el Espíritu Santo y su palabra. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos ejemplos donde el Señor perdonó al impío rey Acab. Tú lo puedes ver en Primera Reyes capítulo 29, versículo 27 al 29. También al perverso rey Manasés en Segunda de Crónicas 33 del versículo 12 al 13. Estos eran reyes que cometieron pecado a mano alzada, no tenían perdón, pero Dios muestra su perdón, su misericordia para ellos. Ahora, hermano, hermana, amado amigo, Cristo es el refugio. Es la expiación, la única esperanza para el pecador arrepentido. La palabra de Dios en Isaías 1:18 dice, venid luego, el Señor, nuestro refugio, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Qué esperanza! El refugio, las promesas del Señor a nuestras vidas. Escúchame bien. Hermano, amigo, amado oyente, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Aleluya. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Nadie es tan bajo, nadie es tan corrupto ni vil que no pueda encontrarse con el refugio que Cristo está ofreciendo hoy, que murió por él, fortaleza, pureza y justicia. Si consciente en apartarse de sus pecados, cesar en su proceder inicuo y volverse con un corazón sincero al refugio que Cristo nos ofrece, al Dios vivo, entonces tu vida encontrará realmente un sentido. Tu vida encontrará un propósito. Tu vida encontrará lo que hoy andas buscando. Amado amigo, amado oyente y hermanos, para terminar en esta hora, qué maravilloso es poder entender que en el Antiguo Testamento se hicieron 6 ciudades de refugio para el homicida que pecó o mató por error. Pero también nos damos cuenta que en el sistema del Antiguo Testamento, para el homicida verdadero que era culpable, no había esperanza, no había refugio.
era la muerte. Hoy día nos podemos dar cuenta que Cristo ampara a todas las personas, no hace acepción de personas. Y hoy día lo que tú necesitas, amigo, hermano, es arrepentirte, porque luchamos contra el pecado, vivimos en pecado. El pecado quiere gobernar nuestras vidas. Y cuando gobierna nuestras vidas, destruye, mata, deshace hogares. Hay aborto, hay desviación, hay muchas cosas. Pero hoy, para todo aquel que se siente culpable, hay perdón, hay sanidad, hay liberación. Cuando vamos y nos refugiamos en Cristo Jesús como aquel que nos sostiene, nos da protección, nos da perdón, nos da su amor, nos renueva, nos transforma y nos cambia para poder servirle, llamarlo de todo corazón. Amén. Vamos a orar y te digo, no te refugies en otra cosa, porque todo aquello en el cual nos refugiamos, si no es Cristo, perece, se termina, se acaba, ¿no es cierto? Y no hallamos qué hacer. Cristo es eterno y Él nos ofrece que vengamos a Él como el refugio para vivir tranquilamente. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre querido, te doy gracias por tu palabra. Te doy muchas gracias, Señor, por poder en esta hora estudiar y comprender el significado y el propósito de las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento. Pero te doy gracias porque también había un propósito en el cual tú enviaste a Jesucristo a morir por nuestros pecados y resucitar para poder tener un refugio para todo aquel que no era perdonado, para todo aquel que hoy ha escuchado tu palabra. Hoy, Señor, tú nos dices con tus brazos abiertos que tú eres nuestro refugio, nuestro amparo, tú eres aquel que podemos tener seguridad, perdón, paz y lo que andamos buscando. Padre, gracias por tu palabra. Y hoy recibe aquel que necesita a Cristo, aquel que hoy está orando, aquel que está conmigo en esta hora. Permite que tu perdón y que ese arrepentimiento sincero, tu refugio, la paz, el amor, la restauración, la libertad del pecado sean en la vida de cada uno de los oyentes. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, amigos, como pastor Marcelo Barriento, Dios les bendiga y espero que esta palabra haya sido de mucha bendición. Refúgiate en Cristo y nunca más Él te abandonará. Amén.